Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados contaban con un bombardero pesado de 4 motores que se convirtió en una de sus principales armas estratégicas, el B-17, conocido como la Fortaleza Voladora. Diseñado para ataques a gran altitud, podía transportar una gran carga de bombas y recorrer largas distancias. Estaba fuertemente armado con 13 ametralladoras distribuidas en todo su fuselaje, lo que le permitía defenderse de los ataques enemigos y soportar daños considerables. Sin embargo, más allá de su impresionante capacidad, volar en un B-17 era una experiencia aterradora, extremadamente peligrosa e increíblemente incómoda. Cada misión era un viaje al infierno, y regresar con vida era una cuestión de pura suerte. Hoy vamos a hablar de los peligros que enfrentaban las tripulaciones de estos aviones en sus arriesgadas misiones, casi suicidas. Descubriremos por qué volar en un B-17 era tan horroroso y el inmenso coraje de los hombres que tripulaban estas máquinas, muchos de los cuales pagaron el precio más alto. Una maravilla tecnológica, pero un infierno para la tripulación. Cuando el B-17 apareció en la Segunda Guerra Mundial, fue considerado una maravilla de la ingeniería. Era mucho más grande y avanzado que otros aviones de la época. Sin embargo, para los hombres que volaban en él, cada segundo en el aire estaba lejos de ser cómodo o seguro. El B-17 volaba a unos 5.500 metros de altitud, pero no era un avión presurizado. A esa altura, el oxígeno escasea, lo que obligaba a la tripulación a usar máscaras de oxígeno en todo momento. Además, las temperaturas dentro del avión podían descender hasta los 60 grados bajo cero. Para soportar el frío, los tripulantes usaban trajes eléctricos calefaccionados. Si un soldado resultaba herido, su sangre se congelaba al contacto con el aire, lo que en algunos casos evitaba que muriera desangrado. Pero esos trajes no siempre funcionaban bien. Cuando se dañaban o fallaban, los tripulantes sufrían congelaciones graves. Si alguien perdía el flujo de oxígeno en su máscara, simplemente se desmayaba y, si nadie lo ayudaba, moriría en cuestión de minutos. Los artilleros, encargados de defender el avión de los cazas enemigos, sufrían aún más. Si tenían que despejar un atasco en sus ametralladoras, podían perder los dedos al tocar el metal con las manos desnudas. Y esto le pasó a muchos. El peligro constante, enemigos en el aire y desde el suelo. A pesar de que el B-17 era un avión estable, su mayor defensa era volar en formación cerrada. Esto permitía que las ametralladoras de diferentes aviones se cubrieran mutuamente y formaran una caja de fuego defensivo. Sin embargo, lo más difícil de cada misión no era siquiera el combate, sino entrar en formación. Decenas de aviones debían despegar con solo 30 segundos de diferencia. Mientras uno alcanzaba el final de la pista, otro ya estaba despegando detrás de él. Solo durante el entrenamiento, más de 2.800 tripulantes murieron en accidentes. Pero el peor enemigo era la artillería antiaérea alemana. Los famosos cañones Flak de 88 milímetros eran increíblemente precisos y podían alcanzar alturas de hasta 9.000 metros, el mismo rango en el que volaban los B-17. Estos cañones estaban desplegados alrededor de fábricas y ciudades clave, y sus proyectiles explotaban en el aire, esparciendo metralla en todas direcciones. Un impacto directo era letal, pero incluso una explosión cercana podía perforar el fuselaje o dañar los motores. Las tripulaciones vivían con el miedo constante de volar en medio de una nube de explosiones, viendo cómo otros aviones eran alcanzados y caían en llamas. Si una bomba o el tanque de combustible eran golpeados, la aeronave podía explotar en el aire sin dar tiempo a los tripulantes de saltar en paracaídas. Si te está gustando este video y quieres más contenido sobre la historia de la aviación y misiones extremas, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún video. Sigamos con esta increíble historia. Los cazas alemán, el mayor terror de los B-17. Si la artillería no acababa con ellos, los cazas alemanes hacían el resto.
Modelos como el Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf 190 eran dirigidos por radar para interceptar las formaciones de bombarderos. Estos cazas atacaban en oleadas, disparando a las cabinas y motores de los B-17 para dejarlos fuera de combate. Sus cañones de 20 y 30 milímetros eran devastadores, y en las primeras etapas de la guerra demostraron que los 13 cañones de los B-17 no eran suficiente defensa. El problema principal era que los aviones de escolta aliados no tenían suficiente autonomía para acompañar a los bombarderos en todo el trayecto. Esto cambió con la llegada de los P-51 Mustang, cazas de largo alcance que lograron reducir significativamente las pérdidas. Los peores puestos en el avión. Los B-17 tenían una tripulación de 10 hombres, cada uno con una función específica, y algunas posiciones eran aterradoramente peligrosas. El artillero de cola protegía la parte trasera del avión desde un asiento minúsculo, medio arrodillado y con escasa movilidad. Su campo de visión era limitado, y en caso de ataque enemigo, era uno de los primeros en recibir fuego directo. A menudo los impactos de los cazas alemanes lo dejaban gravemente herido o peor aún, sin posibilidad de evacuar. Los artilleros laterales disparaban desde ventanillas abiertas, lo que los dejaba expuestos al frío extremo y a los disparos enemigos. Sin asientos y con un espacio reducido, debían mantenerse de pie o apoyados en sus ametralladoras durante toda la misión. Además, su posición los hacía extremadamente vulnerables, ya que el blindaje en esa zona era casi inexistente. El artillero de torreta superior tenía una vista panorámica, pero también era un blanco fácil para los cazas. Su labor consistía en repeler ataques desde arriba, pero su posición elevada y expuesta lo convertía en uno de los primeros objetivos de los enemigos. En muchos casos, una ráfaga bien dirigida podía atravesar la torreta y acabar con él en segundos. El artillero de torreta ventral estaba en una pequeña burbuja de cristal debajo del avión, totalmente aislado de sus compañeros, sin espacio para su paracaídas y dependiendo de un sistema hidráulico para salir de ahí. Si este se dañaba, quedaba atrapado, lo que significaba una muerte segura en caso de aterrizaje forzoso. Además, su posición era psicológicamente aterradora, ya que tenía que encogerse en un espacio minúsculo, con una visión clara del suelo lejano y la constante amenaza de fuego enemigo. Muchos artilleros ventrales murieron al ser alcanzados por disparos de los cazas o por la metralla de la artillería antiaérea, mientras que otros, en los peores casos, fueron aplastados cuando el avión aterrizó sin su tren de aterrizaje. Para estos hombres, cada misión era un infierno en el aire. Enfrentar el frío insoportable, el riesgo constante de ser alcanzados y la posibilidad de quedar atrapados en un avión en llamas hacía que su valentía fuera digna de admiración. Si el avión era alcanzado y aún tenía control, la tripulación intentaba regresar a la base o aterrizar en territorio aliado. Sin embargo, muchos terminaban cayendo al mar o en territorio enemigo, donde eran capturados. En el Pacífico, los prisioneros de guerra sufrían un destino espantoso y pocos regresaban con vida. Pero en muchas ocasiones, el daño era tan severo que la tripulación no tenía oportunidad de escapar. En esos casos, el B-17 simplemente se desplomaba en llamas con todos a bordo. Así era la realidad de los valientes tripulantes de los B-17. Una vida de peligro constante, frío extremo, artillería enemiga y cazas acechando en cada misión. Pocos lograban completar su ciclo de misiones y regresar a casa. Ahora que conoces los horrores de volar en un B-17, te recomiendo que veas nuestro siguiente video sobre las misiones más peligrosas de la Segunda Guerra Mundial. Haz clic aquí y sigue descubriendo estas impactantes historias. Nos vemos ahí.